Escuela de Filosofía. Es lo que hoy día vamos a inaugurar, porque el reflexionar sobre la vida, sobre uno mismo, sobre el misterio de la existencia, es la tarea básica de toda persona. Pero la filosofía es la que nos ha acompañado por siglos, desde que el hombre se ha levantado como tal, ha caminado erguido sobre sus propios pies, se ha bajado de los árboles, dicen algunos. Lo que lo hace humano, al ser humano, es su pensamiento. Pero no cualquier pensamiento, es un pensamiento que comprende el mundo. En definitiva, es la luz de la conciencia que nos alumbra para entender qué significa este ser que está erguido sobre sus pies, que tiene dos manos, que tiene un cuerpo que cubrir y alimentar, que tiene que hacer junto con otros la ciudad humana, la comunidad humana. La filosofía entonces está tan vinculada, primero que nada, al pensamiento, a la conciencia, al hacer con sentido, pero también vinculada a la comunidad. En esta primera sesión que inaugura nuestra Escuela de Filosofía, queremos mostrarla como una herramienta práctica para todos ustedes que semana a semana van a estar conectados a este instrumento maravilloso que es la conciencia y el pensamiento humano. Cada semana entregaremos una conferencia, una lección de filosofía operativa, filosofía práctica, y que llegará a muchas personas que necesitan orientación, porque si hay algo fundamental de la filosofía es que orienta, guía, alumbra, nos hace detener, nos serena, nos pone en perspectiva las cosas, nos ilumina el camino, nos entrega la paz interna necesaria para nosotros mismos autodescubrir qué corresponde hacer. Todo esto lo vamos a ir revelando semana a semana en un programa habitual, constante, que ustedes van a poder atesorar y, por supuesto, trabajar y vivir desde su propia casa. Les aconsejo, por ejemplo, tener, cada vez que ustedes escuchen y vean este video, los videos que se va a llamar Escuela de Filosofía, cultivo para el alma, para el buen vivir y para el buen morir. Les aconsejo que tengan a mano, porque vamos a entregar herramientas importantes, un cuaderno y un lápiz constantemente. Le pueden colocar como título, ¿no? Escuela de Filosofía, ¿no? Cultivo del alma para el buen vivir y el buen morir. Les sugiero ese título. Entonces, vamos a tener esta primera sesión ya comenzando, porque incorporaremos como primicia la persona que nos va a auspiciar este programa, que dicho sea de paso, se trata de las empresas Beach. Las empresas Beach son una iniciativa empresarial comunitaria que está puesta al servicio de la comunidad, particularmente de la región del Biobío y de la región de Ñuble. El empresario generador de esta iniciativa tan fundamental, Beach, fue, entre otras cosas, una empresa que fue clave en el levantamiento de Dichato, del balneario de Dichato, hace ya más de una década, cuando el mar arrasó la costa chilena. Estamos entonces ahora con una persona clave en la sabiduría, pero también en la sabiduría constructiva, en la sabiduría operativa y práctica, que es el foco que le vamos a dar a este programa. Está con nosotros Jaime Eris Flores. Jaime es el dueño, empresario y gerente general de estas empresas que facilitan la llegada de esta reflexión, de estas conferencias y, en el fondo, la llegada de estos fragmentos de sabiduría que vamos a comenzar a entregar. Pero él está aquí hoy día precisamente para hablarnos de su experiencia con la sabiduría. Jaime, aparte de empresario notable y clave en el servicio humano en la zona central de Chile, estamos hablando, cuando hablamos de la región del Biobío y de Ñuble, estamos hablando de la región centro-sur de Chile. Jaime no solo es un empresario, en primer lugar, obviamente es una persona que desde abajo
crece y se cultiva como ser humano, que desde abajo, desde carencias muy, muy hondas también en su infancia, se levanta y se muestra como una persona que quiere ser cada día mejor persona. Toda esta experiencia, Jaime ya tiene 54 años y una larga trayectoria de servicio y de emprendimiento. Toda esta trayectoria de vida y de emprendimiento se muestra en un libro que él escribió que se llama y lleva por título Sé tu propio maestro, el poder filosófico de un símbolo de energía. Es decir, Jaime también está profundamente vinculado con la filosofía porque se acercó a ella a través de la sabiduría que la vida le fue entregando, que su experiencia la fue aquilatando y la fue organizando. Y de eso vamos a conversar. Vamos a comenzar a conversar sobre cómo la sabiduría ha iluminado el camino de Jaime Eris. Por tanto, Jaime, junto con pedirte que te presentes desde tu visión propia, y la primera pregunta que quiero hacerte, ¿no? ¿Cuáles fueron para ti los primeros indicios de que tenías que armarte de la sabiduría para vivir la vida? Bienvenido. Gracias, Siley. Gracias por esta oportunidad de poder participar en este curso. Esta es una idea que en muchas oportunidades las conversamos, que tú también la planteaste, que yo también te dije que era una muy buena idea, ya que la manera de poder acercar esta manera de pensar, de acercarnos a la sabiduría a través de la filosofía, puede ser una tremenda oportunidad en general, no solamente pensando en la gente que quiere resolver problemas económicos, sino todos los problemas que nos aquejan como personas. Mira, yo desde pequeño fui educado de manera, yo diría, providencial, ¿ya? Porque yo nací en un pueblo muy pequeño, de hecho mis coterráneos sabrán la realidad de cuando yo era un niño, que se llama Rangelmo, y donde había muy poco acceso a muchas cosas, de hecho había muy poco acceso a libros, yo no me acuerdo de haber leído una biblioteca de la escuelita, habían libros, pero los cuidaban tanto, habían tan pocos libros que los cuidaban y no se los pasaban a los niños para que no se perdieran ni se deterioraran. Los libros estaban guardaditos y bonitos en una pequeña biblioteca. Pero tuve la suerte que, no sé, por algo digo, por un tema de providencia, ya a los 10 años yo estaba haciendo un curso por correspondencia del estudio de la Biblia y me llegó el libro, tenía que responder, tenía que leer, responder. Me acuerdo que el único que le llegaba correspondencia en ese pueblo era a mí. Yo iba al correo y la gente iba a buscar correspondencia, al único que le llegaba era a mí y me llegaban las pruebas y los estudios que tenía que hacer capítulo con capítulo. Gracias Jaime, a Dios. te interrumpo un minuto para que vamos dejando algunos hitos. En nuestra cultura occidental, ¿no? Nosotros asociamos siempre sabiduría con libro, ¿no? Pero previo a eso, al libro Sí. está la lectura. Tú, me imagino, en la escuela primero, obviamente, aprendiste a leer y ahí te nació el deseo de leer y ya lo acabas de señalar. Habían tan pocos libros en Rangelmo, en ese pueblo, tal cual como en mi pueblo, ¿no? Muy parecido en Coihueco y somos muy parecidos en ese aspecto. Habían también una escasa cantidad de libros. Y ahí aparece uno clave, ¿no? En la historia nuestra de la Biblia. Entonces, tu primer acercamiento fue asociar sabiduría con libro y luego sabiduría con Biblia. ¿Así fue? Sí, no, yo quiero rescatar que la Biblia, y lo quiero decir con toda propiedad, la Biblia tiene mucha sabiduría. Hay muchas historias ejemplificadoras y que uno empieza a darse cuenta, a pesar que uno es niño, todavía no vive una realidad, no vive un contexto del mundo que tiene que enfrentarse, pero empieza a adquirir herramientas, valores que son propios de la humanidad, ¿ya? Y ahí va aprendiendo historias y cuentos y cosas que uno le empieza a
y empieza a entender. De hecho, una de las historias que más me llamó la atención, que existió un rey que Dios le dio sabiduría, y sobre todas las cosas él pidió, más que riqueza, pidió sabiduría. Entonces, a uno le va quedando por qué ese rey pidió eso. Y después con el tiempo uno va entendiendo, el rey David, perdón, el rey Salomón. Salomón. Claro, el rey Salomón, y va entendiendo por qué es importante la sabiduría. Y desde ahí empieza a mí a surgirme, bueno, yo quiero ser como ese rey Salomón que pide, busca y conoce la sabiduría. Y por eso que lo rescato, porque cuando uno dice dentro de todas las cosas, buscar la sabiduría, que tenga sabiduría, es lo que yo debo almacenar. Y empiezas a entender que la vida se te empieza a hacer más fácil. La vida está llena de obstáculos, pero tú esos obstáculos, baja los niveles de esos obstáculos a otro nivel, y que para ti son vallas que tú puedes saltar. Entonces, yo hago este rescate, Siley, porque yo en mi entorno, en mi día a día, yo no veo que la gente busca sabiduría, yo no veo que la gente busca entender o prepararse para enfrentar un problema futuro. La gente no se prepara. ¿Ah? Así como bien lo dice la historia de la hormiguita, ¿cierto? Que en verano cosecha y cultiva. Claro, el ejemplo está dado un tema económico, que guarda mercadería y comida, pero en el mundo de la sabiduría es lo mismo. Nosotros tenemos que estar aprendiendo, escuchando a los mayores, sus historias, sus aventuras, cómo lo resolvieron, de tal manera que esa sabiduría poderla extraer y poderla almacenar para el invierno, ¿ya? Porque el invierno para mí es el reflejo de una etapa de la vida. Nosotros tenemos que pasar constantemente inviernos que no tienen que ver con un tema económico, también con un tema espiritual, con un tema emocional, y resulta si tenemos tesoros guardados, nos van a ayudar a pasar ese invierno sin mayor dificultad. Jaime, estás señalando algo esencial. Mira que hoy día se ha perdido de vista en la educación pública, en la educación de las sociedades de nuestros países, ¿no? Que cada niño necesita, en su bodega de su alma, necesita incorporar el mejor alimento para los inviernos de la vida, como también señalas, y resulta que hoy día, ¿no?, ese alimento que le entrega el mundo contemporáneo son las redes sociales. Es un alimento de muy mala clase en general, y se ha olvidado. Por ejemplo, te hago la observación de que nadie o muy pocos programas de estudio se enseña a leer a los clásicos, ¿no?, a los grandes filósofos, ¿no? Nadie, por ejemplo, hoy día conoce que el alimento principal del alma debiera ser, por ejemplo, un libro como La República de Platón. Ni nadie, ni menos, hoy día se escoge dentro de la Biblia, por ejemplo, el libro del Eclesiastés, del libro de la sabiduría que se le atribuye al rey Salomón, y que para ti fue fundamental. Jaime, tú podrías hacer una referencia a este libro del Eclesiastés, o Coelet, que se le llama también, porque tú ahí extraes, dentro de tus estudios bíblicos desde muy niño, que te llegaban como por correspondencia a tu pueblo, eras el único que recibía correspondencia probablemente en ese pueblo. Ese libro de la sabiduría, de la Biblia, te entregó una premisa, una clave fundamental, ¿no?, que tú has sabido muy bien atesorar, comprender con el tiempo, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas. Bueno, tú completas la frase. ¿Puedes referirte a ese libro y luego cómo la sabiduría te ha servido para tu vida abundante no solo en lo material, sino sobre todo en tu visión, en tu riqueza de un mundo, cómo la sabiduría te ha servido para manejar también tantos conflictos, porque tú tienes mucho personal que a tu cargo, y has requerido de la sabiduría de Salomón y del Eclesiastés particularmente para resolver tanta coyuntura humana difícil, sobre todo emocional, de todo tipo. Sí, mira, Siley, yo creo que lo importante de este curso, y lo más importante va a ser promoverlo para que gente reflexione, y yo sé que el ánimo nuestro en conjunto es poder compartir. La gente sufre. Ya la gente sufre, lo pasa mal, tiene muchos problemas que tenerse, pero no encuentra las herramientas, no encuentra los elementos fundamentales, no encuentra la salida, no encuentra las puertas, no encuentra los caminos.
Pero sí están tan disponibles, están muy disponibles, pero la gente se coarta a visitarlo. Yo, por ejemplo, tú me hablas del libro Eclesiastés. Es un libro maravilloso. Es un libro que ha sido para mí tan especial porque es de un rey. ¿Ah? El rey que lo tiene todo, que dispone de todo, que ante sus ojos todo lo que desea lo puede llegar a tener, no hay limitaciones, pero este rey empieza a explicar lo esencial, empieza a llevar a un nivel esencial las cosas básicas y fundamentales. Para mí es un libro referente, siempre lo comparto, léalo, trato de leerlo muchas veces porque ahí se extrae sabiduría. Cuando nosotros conocemos esa historia típica del rey Salomón, cuando tiene que enfrentar a dos mujeres que pelean por su bebé y que al final decide que es mejor partirlo por la mitad, repartirlo a cada una y al final decide la mujer que era la verdadera mamá que se quede la otra con tal de que el niño no sea sacrificado, es una acción de sabiduría. Pero estamos llenos de posibilidades nuestras de tener decisiones de sabiduría. A mí en lo personal, vivo el día a día en esta búsqueda, en esta exploración de sabiduría que la encuentro en distintas partes, no solamente en la Biblia. Eso quiero hacer referencia, porque la gente como cuando habla de la Biblia le produce como un rechazo, como que alguien le enseñó que hay que rechazarla. Ella tiene mucha sabiduría maravillosa, pero también hay mucha sabiduría en otras partes, ¿ya? Por ejemplo, en la gente que ya ha vivido la vida, también extrae sabiduría. Tú tienes un libro y también hay muchos escritores que han escrito libros sobre dichos, ¿ya? Donde hay extractos de conocimiento, de sabiduría que uno los empieza a aplicar el día a día. Pero ¿qué es lo que facilita? Facilita que tomemos conciencia, a tener recursos para tomar buenas decisiones. Nosotros nos levantamos sin ley y nos dormimos tomando decisiones. ¿Qué desayuno tomo? ¿Qué bus tomo? ¿Me voy en auto? ¿Me voy caminando? ¿Dónde postulo a trabajar? En fin, todos los días, y resulta que en la medida que tengamos mejor recursos a tomar mejores decisiones, en nuestra vida personal va a ser mucho, pero mucho más fácil, mucho más íntegra. Tú bien lo dices. Yo soy un empresario que tiene varias empresas, está todo el día lidiando con distintos tipos de problemas, pero ya hay problemas que ya no son problemas, porque ya uno tiene el conocimiento y resuelve fácilmente. Acuérdate que muchos de los problemas, cuando nosotros enfrentamos una situación problema, tiene que ver con nuestra emocionalidad, en cómo nos enfrentamos, con qué emoción me enfrento a ese problema. Y si la emoción que predomina, por ejemplo, es el estrés ante los problemas, lógicamente vamos a tener corta vida, vamos a tener enfermedades que nos van a venir por múltiples cosas. Hay gente que, por ejemplo, yo estoy en una posición de emprendimiento, el emprendimiento requiere alto estrés, pero si yo no tengo dominio de ese estrés, me voy a enfermar. O lo otro que puedo decir, no sigo el emprendimiento. Yo invito a la gente que emprenda, pero se prepare, ¿ya? Y yo cada vez le agrego más problemas a mi vida, o sea, busco la manera de tener problemas y entender los problemas y buscar la sabiduría a resolver esos problemas. Entonces eso lo hace ser entretenido. Al final, esto para mí pasa a ser como un nuevo juego de Lego que tengo que armar. Buscar nuevos problemas para buscar a los problemas nuevas soluciones. Y al final se vuelve interesante. Tú has mencionado algo muy interesante también ahora y lo vinculo con algo que aparece en tu libro que he leído, Sé tu propio maestro, ¿no? Mira, tú acabas de señalar de que la enorme cantidad de personas que trabajan en tus emprendimientos generan también una enorme cantidad de problemas y que tú buscas casi como un juego de Lego cómo resolver y cómo hacerlos calzar, cómo armonizar en la comunidad humana que trabaja para ti en esas empresas. Y yo lo vinculo con que tú partiste con un problema esencial de base, ¿no? Tú has dicho tan acertadamente, a mi juicio, tan sabiamente, obvio, que tuviste la suerte de haber nacido pobre. Es decir, tu primer gran problema fue la carencia. Y allí la vida te planteó, y eso es lo interesante, eso es lo sabio de tu vida, Jaime,
que tomaste ese problema de la carencia, de la limitación tan grande de recursos, eras un niño campesino, hijo de un trabajador en un aserradero, una madre muy modesta, que no tenía ni siquiera casa propia, ni prácticamente luz eléctrica, prácticamente. Tomaste ese gran problema de la infancia como un desafío, como un juego a resolver. Y eso es tu principal y quizás tu primer apuesta de sabiduría. Hoy día es notable que lo enfoques así, ¿no? Y eso es otro rasgo enorme de sabiduría, de no huir de los problemas, ¿no? Frente a dificultades laborales, finiquitos que debes hacer, acosos que debes resolver en el personal, renuncias a destiempo, trabajos abandonados que tienes que tomar medidas inmediatas por los costos que esto tiene. Todo esto que tú vives a diario lo enfocas con sabiduría. Ahora bien, ¿qué aprendizaje deben haber muchos, lo refleja tu libro, pero a tu juicio, el aprendizaje mayor que te ha dado el vivir, con todo este cúmulo de experiencia, ya tienes 54 años y muchos años de trabajo con gente, con todo este cúmulo del vivir, ¿qué aprendizaje mayor te deja la vida, ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, que mencionar, declarar, ¿no? ante el ángel del paraíso, por dar una imagen, ¿no? Y se te llegara el momento de partir. ¿Qué aprendiste, Jaime Eris, en sabiduría de esta vida, ¿no? ¿Cómo tú declararías los aprendizajes maestros que has sacado de tu vivir? Sí, mira, me voy a detener un poquito, son varias preguntas en una, Sí, pero me estoy voy a quedar consciente. con la que mencionaste al principio. Tú, en el libro, Sé tu propio maestro, que espero que la gente el día de mañana lo pueda leer, es un libro súper interesante, habla de un comentario que yo hago y sobre lo importante, que yo digo que fue un regalo de Dios. Hoy día estoy en otra posición económica, hoy día soy un profesional, empresario, está en una posición económica distinta, pero yo también fui una persona que aparte de tener en esa época, podría decir, más ignorancia, no tengo el conocimiento que tengo hoy día, también fui pobre en el sentido de que tenía muchas cosas, con mucha carencia, muchas limitaciones, bien, no teníamos ni casa propia, vivíamos a los mínimos, teníamos que hacer huerta, hacer cosas, pero ¿sabes lo más importante que yo rescato? Esa posición, porque vivir esa posición a mí me puso en un punto de pie, en un punto, en un punto cero, en que primero aprendí a ser feliz teniendo una vida muy modesta. Ya empecé a valorizar lo importante de lo importante de tener a mi familia, lo importante de saber tener, disfrutar la salud, lo importante que tenía capacidades para poder, por ejemplo, te estoy hablando cuando tenían 8, 9, 10 años, en un pueblito donde no había posibilidad de que uno como niño pudiera hacer algún trabajito, poder generar ingresos, la plata no se veía, no había dinero disponible. La gente entenderá cuando a alguien le faltaba algo, la gente se pasaba cositas, le faltaba para terminar el mes el azúcar, se pasaban harina, era una situación muy modesta. Pero nosotros, por ejemplo, las limitaciones de comida también eran limitadas. Pero, ¿qué es lo que yo tenía en mi entorno? Me acuerdo que tenía un tremendo bosque nativo y ese bosque a mí me daba que comer. Ya aprendí a buscar en ese bosque todas las cosas silvestres que daba el bosque, me aprendí a conectar con el bosque, cosa que encuentro que fue un gran privilegio, a conocer las distintas plantas, los distintos árboles, los distintos frutos, la época que daban los distintos frutos, los animalitos que estaban en el bosque. Entonces, son circunstancias extremas, pero que también te abre una posibilidad. Por eso que a veces poder entender que una situación en particular o una posición en particular, cuando uno empieza a aceptar y empieza a agradecer lo que tiene, se abre un mundo. ¿Ya? Yo estoy en otra posición, también estoy agradecido y agradecido porque desde esta posición, ¿sabe lo que me pasa, Siley? Sí. Me di cuenta que puedo ayudar mucho, ¿ya? Soy más poderoso para ayudar.
Eso es lo que me tiene contento, no por lo que tengo. Yo disfruto de la misma manera. Yo sigo yendo al bosque, por ejemplo, a buscar cosas nativas todos los años. Todo el año estoy buscando los chupones, los digüeñes, los camarones. Voy a buscar los distintos tipos de, ya algunos le llaman callampas o que de una otra manera nos sirve para cocinar, hacer mil cosas. Pero yo sigo siendo el mismo. Ya estoy en otra Mira, posición. hay algo, Jaime, que no quiero dejar pasar. Te interrumpo. Mira, lo conversamos una vez en que yo te vi subir a un árbol grande y tú me dijiste, mira, yo me subo bien arriba porque los frutos mejores, la fruta más madura, la mejor está más arriba. Entonces, ahí hay una enseñanza de sabiduría enorme que tú me la transmitiste, que para alcanzar los frutos mejores de la vida hay que subir, hay que crecer, hay que elevarse, ¿no? Te hago esa observación que tú también me la hiciste un buen día. Y eso me parece muy notable. Tú has tenido ese camino de crecimiento, no le has sacado el bulto al esfuerzo, a la voluntad que eso implica. Sí, y bueno, fíjate que lo más relevante de lo que he aprendido, Dios a mí me ha dado la posibilidad de estar en distintos escenarios y hoy día yo tomo con mucha humildad la posición que tengo, porque claro, cuando la gente empieza a tener mucha abundancia, empieza a tener poder, uno cae también en ciertas situaciones que no son buenas, digamos. El ego, por ejemplo, o la situación de pasar a llevar a gente o a personas. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Si este es un don que me dio Dios a mí, bueno, debo cuidarlo, debo respetarlo, debo buscar la manera de multiplicarlo. Entonces, de esta posición en que estoy, también entiendo que he aprendido sabiduría, he entendido ciertas cosas y las cuales quiero también compartir, porque en este curso que estás tú promoviendo, Siley, no solamente va a escuchar gente modesta, sino también gente en otra posición económica, en otra realidad económica, y donde yo he entendido hasta ahora, y lo quiero compartir porque es válido, o sea, súper válido, que si uno está en una posición mejorada, es porque tiene que tener mayor disposición a servir, a compartir, a proyectar, digamos, de alguna manera la bendición que uno tiene. Uno debe compartir. Y ahí es donde tú hablaste, ¿cierto?, del concepto bíblico que dice que echa a correr el pan sobre las aguas. Debe haber una tremenda disposición a dar. Hoy día no solamente yo tengo un compromiso en generar empleo, sino también que esos empleos se cumplan todos sus requisitos, que a la gente se le pague lo mejor que se puede pagar, que se le pague en el momento preciso, a los clientes que me compran, darle el mejor servicio, en fin, o sea, y poder ayudar como empresa a lo más que uno puede ayudar, digamos, estar siempre disponible ayudando a la gente que nos pide ayuda como empresa. Mira, ese refrán bíblico del Eclesiastés, echa tu pan, echa a correr tu pan sobre las aguas que después éstas te lo devolverán multiplicado, ha sido para ti una norma. Pero para eso, primero tú, como lo dijimos al principio, llenaste los depósitos, las bodegas de tu alma con lecciones, con aprendizajes, ¿no? No se llega a la posición en que tú estás, una posición de poder y de abundancia, porque tienes, ¿no es cierto?, ese hoy día, ese logro legítimamente ganado. No se llega así de la noche a la mañana. Tú dijiste muy bien, el aprendizaje de la sabiduría es largo, es paciente. Hay un rasgo que me gustaría que te refirieras a eso, un rasgo que tú ya también lo adelantaste, tu pasión desde muy niño y desde ya después en la universidad, de vincularte con las personas mayores, las personas que tienen más experiencia, porque la experiencia escuchada, ¿no?, vista y compartida de otros es también otra fuente muy importante de sabiduría. Es decir, la sabiduría no está solo en los libros, está también en la contemplación de la práctica, de las acciones de los demás. ¿Qué personajes en tu vida, Jaime, tú le tienes una deuda de gratitud, de sabiduría en tu niñez y en tu infancia? Sí, yo comparto plenamente la gente que me escucha, ojalá que me escuche gente joven y no tan joven también.
nosotros debemos tener mucha consideración a la gente mayor, ¿ya? En primer lugar a nuestros padres, ¿ya? Que son los que nos aman de manera infinita y ellos nos van a dar los mejores consejos. No significa que vamos a cumplir todo lo que ellos dicen, porque a veces lo dicen desde el miedo, ¿ya? A veces nos quieren tanto que nosotros como niños jóvenes a veces somos tan aventureros y queremos explorar el mundo y también nos pueden limitar. Hay que ser cuidadoso de repente. Yo te lo digo porque mi papá siempre me acuerdo que yo me iba a ir a Estados Unidos a los 22, 23 años. Mi papá me decía que no, que no, que no. Mi mamá me decía que sí. Entonces, pero mi espíritu aventurero era decir, yo voy, ¿ya? Yo sé que mi papá tenía miedo a un viaje desconocido para él, porque no era su territorio, ¿ya? Pero gracias a Dios le hice caso a mi mamá. Y fue muy, muy beneficioso esa estadía, esos primeros años que estuve en Estados Unidos. Pero también yo tuve gente muy valiosa, Celia, y mira, me quiero recordar a una anciana que me tocó vivir mientras yo estudiaba en su casa, que ella me hospedó, su nombre era María Cabrera. Ella me enseñó algo muy valioso, que es el amor, ¿ya? Era una señora, era un matrimonio muy modesto, o sea, que vivían de su pensión. Yo colaboraba un poco con la alimentación, era una realidad muy limitada. Y yo siempre me acuerdo que en alguna oportunidad yo le regalé a ella, no sé si fue un pastel, pero algo muy rico, como para ella, para que se lo comiera, era su día. No sé si estaba de santo, pero mi hermana María le dije yo, aquí le traigo algo rico para usted. Ya, fue como a mediodía. Yo en la tarde volví en la tarde, y de repente vuelvo y veo varios niñitos con unos vecinos, pero que ellos sí que eran pobres, ya muy pobres, niñitos mal vestidos, con una madre, y estaban todos en la mesa comiéndose el pastel. Y de verdad que a mí, yo en primera instancia como que me molesté. Yo dije, pero hermana María, la llamé a la cocina, ese pastel se lo traje a usted. No era, ¿por qué se lo está regalando? Entonces, ahí entendí el misterio, ahí entendí, Siley, una enseñanza pero valiosísima. Cuando tú aprendes a dar lo que no tiene o lo poco que tiene, eso es tremendamente poderoso. ¿Ya? Oye, Ahí ya no nos Jaime, ganamos algo, aquí ya no nos ganamos, Siley, con eso, no nos ganamos algo terrenal, sino nos ganamos el cielo. Y esa es la tremenda, pues, eso es lo que me quiso enseñar la señora María. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque esa enseñanza yo la tuve cuando tenía como 21 años, 20, 21 años. Y te lo quiero compartir. A mí cuando me tocó el tsunami, el terremoto en Dichato, cuando yo tenía mi supermercado que estaba devastado, pero lo poco que me quedaba de supermercado, y la gente lo estaba sacando, lo poco, yo me acordé de eso. mira qué importante. Le dije a la gente, por favor, saquen todo lo que está en el supermercado, yo se los regalo. Ya era lo poco que me quedaba de ese desastre, que también yo era parte era parte de toda la gente que había perdido todo, pero a mí algo me quedaba en ese lugar que a ellos les servía. Y yo repetí en la esencia porque había aprendido la lección. Y Qué eso importante. es poderoso. ¿Mm? Y qué importante, Jaime, estos dos ejemplos que estás dando. Mira, en esta escuela de filosofía que comienza hoy con tu entrevista, dicho sea de paso, es parte de un largo y anhelado proyecto mío de enseñar y de compartir el pastel de la sabiduría, dado que yo también he tenido llena mis bodegas, me he esforzado para ello. Esta lección que tú nos estás compartiendo es de enorme valor porque no lo entregan los libros, lo que nos acabas de compartir, ¿no? Que es, en el fondo, compartir el pastel de la sabiduría, compartir el pastel del regalo que tenemos, o de lo poco, de lo mucho, de lo mediano que disponemos, compartir el don que se nos ha dado, ¿no? Porque, y tú lo sabes mejor que nadie, ya lo estás explicando, al compartir, misteriosamente, después se te retribuye, se te multiplica, y eso ha sido una ley profunda en tu vida, ¿no? ¿Cómo, por lo tanto, te quiero ahondar en eso, Jaime? ¿Cómo
ese Sí, gesto de entregar lo poco que tenías, que te quedaba en las bodegas porque el tsunami, el mar te había llevado todo, como a todas las personas, cómo eso después se verificó en retorno. ¿Hubo retorno en tu vida por esos gestos, ese sí. gesto que hiciste? Bueno, es lo que estamos hablando, Siley, y es lo que la gente ojalá pueda adquirir con esta charla. Es un aprendizaje. Eh, yo te relaciono el tema de la señora María, que me enseñó algo porque yo no lo entendía. Si algo que aprendemos con mucha facilidad, Siley, es el egoísmo. ¿Qué manera de aprender el Sí, egoísmo? ¿Qué manera de está adquirirlo lleno. y queremos nosotros para nosotros nomás? Eh, pero sabes tú que hay una ley, ¿ya? Son leyes que no, y ahí es donde empieza el contexto de la propuesta de la sabiduría. Hay leyes que han sido creadas por Dios, que es el poder del dar, ¿ya? Eh, Cuando Dios dice, echa a correr el pan, bueno, en la Biblia aparece, echa a correr el pan sobre las aguas que te va a devolver. Yo pude experimentar en esa oportunidad en Dichato que llegó una bendición nunca pensada para mí. Ya, si hoy día estoy donde estoy, hoy día tengo lo que tengo, aunque mucha gente critica, porque cuando a uno le va bien la gente critica, dice, no, este está robando, buscando la manera de no Descalificar. creer esa realidad, de calificar. Pero yo tengo que compartir esto, yo no me puedo quedar callado y decir, oye, esto fue por una acción que hice y este es un poder que yo no tampoco pensé en dar pensando en recuperar, sino pensé en dar porque era lo que yo había aprendido y lo aprendí de una persona mayor que tenía sabiduría, porque esa persona sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, desde ahí viene de Dios una bendición, viene el agradecimiento de la gente. La gente me empezó a preferir en comprar. Una persona me decía, yo voy a comprar en su local, don Jaime, porque en el momento más difícil yo comí de su local y usted me lo regaló. Yo es mi deber de volver a comprar en su local. Y empezó toda la gente a comprar en mi local y con mucha preferencia. Entonces, y también empezaron a darse muchas oportunidades que me llegaban a la mesa. O sea, un señor llegó, vino a vender un negocio a mí, me dijo, yo creo que usted se quede con este nuevo negocio para que usted crezca. Entonces, y de ahí empiezo a darme cuenta que se estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que iba a venir una recompensa sin que yo la estuviera buscando y lógicamente se cumplió. Y eso es lo que es la sabiduría, esto es lo que estamos hablando hoy día, ya del que cuando uno adquiere, y la Biblia está llena de sabiduría, estamos llenos de estos tipos de poderes que son propios, digamos, que son propios de una realidad de conocimiento que la gente no lo aplica porque se queda, por ejemplo, se queda con el egoísmo. Y en el egoísmo trae pobreza. En cambio, el poder del dar trae Claro. bendición. Y el egoísmo en el fondo es achicarse el mundo, el egoísmo es reducir las posibilidades del vivir, ¿no? El egoísmo humano te enclaustra, ¿no? Te vuelve pequeño, ¿no? Y tú estás dando una clave y lo muestras muy bien, Jaime, antes de ir cerrando, lo muestras muy bien en este libro. Tú lograste, hablemos ahora del mensaje central de este libro, que en el fondo tú aportas también al pastel de la sabiduría con un libro, porque es tu experiencia. Eh, quizás la generosidad mayor sea cuando uno entrega las claves para la vida abundante. ¿Cuáles son, Jaime? Yo sé que son 5, pero quisiéramos recibir de ti mismo las claves para una vida abundante y feliz, una vida donde el universo, Dios, ¿no? Te retorne lo que te mereces. ¿Cuáles son esas 5 claves que están puestas en este libro? Claves de sabiduría, entre paréntesis, ¿no? Sí, bueno, la propuesta del libro es una propuesta sobre un símbolo poderoso, un símbolo sinérgico, quienes manejan la palabra me lo van a entender, que habla de, a ver, nosotros tenemos que aprender muchas cosas, saber muchas cosas, pero si nos centramos en las cosas importantes y relevantes y manejamos esos elementos relevantes, se nos va a hacer más fácil poder entender y poderlo aplicar en el día a día, ¿ya?
Los 5 de esta llave maestra, que este símbolo, son 5 aspas de las cuales hablamos. Una tiene que ver con la energía. Nosotros somos seres energéticos. Tenemos que día a día cultivar nuestra energía, tener una energía positiva. Hay cosas que nos restan energía, hay cosas que nos potencian la energía. El capítulo habla de todo eso y habla de muchos ejemplos en cómo se aplica. El segundo concepto tiene que ver con la sabiduría, ¿ya? Lo importante de adquirir sabiduría. Hoy día hablamos de todo el tema, porque para mí, cómo lo adquiero, estoy constantemente en aprendizaje, todo lo que tenga que estudiar y aprender me va a servir de alguna manera técnica o de alguna manera para resolver situaciones. La sabiduría tiene que estar dentro de nuestra búsqueda permanente, así como estar preocupado de nuestra energía permanentemente para estar bien, también está la sabiduría. El tercer concepto tiene que ver con eficiencia, ¿ya? Y la eficiencia, ¿por qué la incorporo en este concepto? Porque son nosotros tenemos restricciones, ¿ya? Tenemos que aprender a usar cosas muy bien. Por ejemplo, el tiempo. Ya tenemos un tiempo siempre limitado de una determinada cantidad de horas donde tenemos que hacer muchas cosas. Si usamos bien el tiempo, nosotros también podemos tener una vida mucho más íntegra, mucho más importante. Hay gente que, por ejemplo, dedica todo su día en trabajar, en generar dinero, en ganar dinero, pero no tiene espacio para su familia, no tiene espacio para amigos, no tiene espacio para sí mismo, porque uno necesita tiempo para uno también, regalarse cosas, necesita para conectarse con la naturaleza, hacer deporte. En fin, habla de cómo usar el tiempo, también habla de un concepto de cómo usar el dinero, ¿ya? El dinero, por ejemplo, es una de las variables críticas también del día a día, que tenemos restricciones, presupuestos para enfrentar nuestros días. También habla de la eficiencia del dinero. Yo lo comparto esto porque desde niño, o sea, ya a los 20 años, yo ya había resuelto mi problema de tiempo, ya había resuelto mi problema ya, y eso lo comparto en el libro. El cuarto punto tiene que ver con la fe. Sí, la fe que para muchos la escuchan, no la asimilan, la ven como lejana, no es algo que yo pueda aplicar. El verdadero concepto de la fe, ¿por qué tenemos que integrarlo? Nosotros estamos integrados con un ser superior que de una u otra manera quiere lo mejor para nosotros y de una u otra manera somos parte de esto, de este todo. Y es por eso que debemos entender la fe, debemos comprenderla, debemos aplicarla, debemos vivirla. Y ahí también cuento cómo se vive, cómo se practica, cómo te potencia como persona y cómo es importante tenerla viviendo con ella día a día. Y el quinto elemento que conforma esta llave maestra tiene que ver con servir, ¿ya? Nosotros nacimos, vivimos, nos desarrollamos para los demás, ¿ya? Yo soy parte de un todo. Yo no soy una persona independiente. Yo tengo que convivir con todo. Yo tengo que pensar en mi entorno. Si yo estoy bien, también debo trabajar, debo buscar la manera de recuperar a los demás. Mi familia, mis amigos, mis vecinos, mi gente de mi pueblo, la gente de mi país, la gente del mundo. Somos parte, tenemos que estar disponibles al servicio. Tenemos que estar disponibles a esta convicción de servir. Entonces, desde esa posición, no solamente vivimos mejor, vivimos más felices y nos sentimos más íntegros. Fíjate que cuando yo pensaba que me pasaba a mí nomás, pero por ejemplo cuando yo siento sentimientos de felicidad, cuando me agobia la felicidad, sabes tú que lo único que yo siento, pero esto pensaba que me pasaba a mí, pero después conversando con más gente también le pasa, que como que quiere uno compartir esa felicidad. La felicidad es una posición permanente de querer permanentemente compartir lo que uno vive. ¿Ah? Y esa es una posición en la cual nosotros tenemos que llegar. Si entendemos que vivimos y somos felices, no quepa duda que va a haber una intención permanente en ver a los demás felices también, en ver a los demás poder disfrutar. Esos serían los 5 elementos. Están en el libro Siley, están disponibles en Amazon para la gente que no escucha. Sé tu propio maestro, y está disponible, lo pueden bajar con facilidad a un precio muy razonable.
He dicho recién, Jaime, es fantástico que Sí, tú cierres esta conversación, la primera lección que vamos a recibir a través de esta escuela de filosofía, justamente de quien nos auspicia, ¿no? Empresas Beach, del cual tú eres el propietario y gerente general y creador de estos servicios de asistencia material a las personas, pero que también tú, no conforme con eso, quieres entregar a través del libro y de todas tus charlas otro tipo de asistencia, ¿no? Otro tipo de alimento, ¿no? Otro tipo de pastel. Yo te agradezco profundamente y a nombre de los que nos escuchan tu testimonio, porque es un testimonio de vida. Acabas de señalar otro principio fundamental que nos va a guiar en esta escuela de filosofía, que es que la filosofía verdadera es aquella sabiduría que se obtiene para la conquista de la felicidad, ¿no? La unión de sabiduría con felicidad es íntima. Mira, yo quiero finalmente leer una preciosa cita del Eclesiastés que te interpreta profundamente, lo hemos conversado otras veces, y dice así en Eclesiastés 7, versículo 11, dice, la sabiduría es útil para el que tiene tierras, cuanto más para los que ven el sol. La sabiduría es una protección como lo es el dinero, pero la ventaja del saber es que la sabiduría da la vida a los que la poseen. Y bueno, y tú eres un testimonio, un ejemplo evidente de esto. Jaime Eri Flores, ¿no? Creador de Beach, empresas Beach, ferreterías y diversas panaderías en la zona centro-sur de Chile, nuestro gran auspiciador, ha inaugurado con este testimonio, con esta preciosa charla, esta primera versión de la Escuela de Filosofía, Cultivo del Alma para el Buen Vivir y el Buen Morir. Jaime Eris, te deseo lo mejor, que las aguas de la vida te sigan retornando los frutos que te mereces y que, por supuesto, te deseo intensamente la dicha, la felicidad y que, por cierto, y es interesada, porque como si la tienes tú, tienes la dicha y tú la vas a compartir, ya los has anunciado. Te hago una última observación, que tú digas qué mensaje final, qué premisa de sabiduría quieres tú que quede grabada en nosotros para este primer programa, que es también una iniciativa llamado Escuela de Filosofía, Cultivo del Alma para el Buen Vivir y el Buen Morir. Bueno, el amor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿ya? Y creo que al final, fíjate, Siley, entre todos estos aprendizajes, uno, porque hay que hacer mucha distinción, ¿ah? Toda la gente me puede decir, no, es un religioso, yo no soy religioso, yo prácticamente poco participo en iglesia o en actividades, sino soy una persona desde adentro convencido que hay un ser poderoso y que en el fondo te guía, el que te ayuda, el que te sostiene. Y eso es lo importante, porque uno necesita ser sostenido, uno no significa que es siempre fuerte, poderoso, no, necesita ser sostenido. Y bueno, la invitación a la gente en que en realidad tome conciencia, tome con curiosidad este curso, tome con curiosidad el mensaje de la sabiduría, pueda decir, yo quiero probar esto también en mi vida, voy a ser menos egoísta, voy a tratar de abrirme más a la humanidad, va a empezar a sentir un aire fresco, va a sentir una emoción de alegría que no la tenía, y te digo que pasa uno a darse cuenta que la vida es maravillosa. Yo lo que más trato de compartir, Siley, con esto, y entiéndalo toda la gente, yo ya a mí me ha hecho rico en conocimiento, tengo mucho que aprender todavía, pero a este nivel le doy le doy mucho agradecimiento, porque me da momentos de felicidad, me da momentos de alegría, gracias a estar abierto a su aprendizaje, a estar disponible a lo que él quiso compartir conmigo, a estar abierto a entender estas señales. Así que, Siley, agradecido por tu tiempo, por tu convicción, por tu afán como tú eres un hombre que estudió filosofía, eres un experto en el área, y bueno,
el que puedas ayudar a través de que mucha gente pueda seguir estas clases y terminar este proceso. Yo voy a ser el número 1 que va a estar siguiendo todas tus clases durante todo este tiempo y que todos lo disfrutemos, nada más que nada, y podamos salir muy distintos con estos nuevos aprendizajes después de este curso. Muchas gracias, Jaime. Por eso ha sido el número 1 en la entrevista, el número 1 en esta primera lección que quisimos partir justamente vinculando la filosofía como una actitud de vida para el logro de la sabiduría que finalmente nos va a llevar a la felicidad. Y tú mencionas, y te lo agradecemos mucho, mencionas el principio también, aunque estaba implícito, de la humildad, porque Dios es la mente infinita del universo, el corazón divino de la energía que es Dios, es también el recurso más importante de un hombre sabio, ¿no? Su aliado más importante. Así que qué bueno que lo hayas mencionado y hayas hecho la observación que no siendo un hombre religioso, aquí este espacio no va a ser un espacio religioso, va a ser un espacio amplio donde aunque se hable de fe, pero la fe como una actitud permanente de logro, una apuesta por un logro, aunque se hable de lo divino, es un espacio para todo aquel que busca un consuelo, un principio mayor, ¿no? Y tú nos has entregado, ¿no?, pistas muy claras y tan necesarias al mundo de hoy. Muchas gracias, Jaime Eris Flores, primer y principal auspiciador de esta Escuela de Filosofía, el cultivo del alma para el buen vivir y el buen morir. Nos veremos en otro momento, en otro espacio. Muchas gracias.